Bueno, voy a saludar a las Vale. personas que ya están conectadas, ya están dentro de la sala de nuestra conferencia del día de hoy. Aquí nos está saludando Juan Carlos Carballo, a Bueno, Elías, a Michael y a mí. Un abrazo, Juan Carlos, buenas tardes, bienvenido. Bienvenidos, buenas tardes a todos los que ya están conectados a nuestro primer encuentro del ciclo 2022 de las conferencias FCU, un espacio que creamos y estrenamos el año pasado para encontrarnos y conversar, escuchar a diversos especialistas que abordan distintos temas desde distintas disciplinas y que bueno, el año pasado cumplió con 10 encuentros y hoy estamos abriendo el ciclo 2022 con un invitado muy especial. La conferencia de hoy se titula Biden y América Latina, perspectivas para el 2022, como tienen allí en el cartel que estamos compartiendo con ustedes. Hoy nuestro invitado especial evaluará las políticas de la administración de Joe Biden hacia América Latina y los desafíos que existen de cara al futuro. Y durante la charla también hará hincapié y tratará la estrategia del gobierno estadounidense a nivel regional en respuesta a la presencia de Rusia y China en el continente, que bueno, hoy luce como un tema de especial interés y sensibilidad en vista del escenario con el que nos estamos enfrentando hoy en el mundo. Las dinámicas de las sesiones de nuestras conferencias FCU es la siguiente. Nuestro invitado va a dar su conferencia y al final daremos un espacio para que ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo en este momento, puedan hacer algún comentario o pregunta a nuestro invitado. Esas preguntas las pueden hacer por el chat de preguntas y respuestas que tienen aquí abajo. De igual forma, durante toda la conferencia va a estar el chat disponible para sus comentarios y nosotros estaremos atentos a él. Aquí está conectado con nosotros nuestro presidente ejecutivo, Elías Pino Iturrieta, quien va a dar la bienvenida en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana a nuestro invitado el día de hoy. Elías, buenas tardes, bienvenido. hola Dayanira, buenas tardes. Gracias por estar coordinando este evento que es muy importante para nosotros. Como se sabe o como creo que sugirió Dayanira hace poco, comenzamos este ciclo de conferencias Fundación para la Cultura Urbana el año pasado, conferencias FCU, temáticas monográficas de diferente tipo, de diferente contenido. Dado el éxito, pues queremos que esto se diversifique y se profundice, y para eso, gracias a los buenos consejos de nuestros directivos, le pedimos que iniciara el ciclo del actual año al profesor Michael Shifter. Es un honor para la Fundación para la Cultura Urbana que inicie él con su palabra este trabajo de conferencias que estamos retomando. El profesor Michael Schaffer es el presidente de Diálogo Interamericano, Inter-American Dialogue. Desde 1993 ha sido profesor adjunto en la Escuela de Asuntos Exteriores de la Universidad de Georgetown, donde enseña sobre las políticas de América Latina. Schaffer escribe y expone frecuentemente sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, así como también sobre asuntos hemisféricos. Sus artículos más recientes han aparecido en las principales publicaciones del continente, como por ejemplo The New York Times, el Foreign Affairs, Foreign Policy, Washington Post, The Los Angeles Times, Journal of Democracy, Harvard International Review, Clarín o Estado de Sao Paulo y Cambio. Es también coeditor, junto con Jorge Domínguez, del libro Constructing Democratic Governance in Latin America, publicado por Johns Hopkins University Press. Antes de su trabajo con el Diálogo Interamericano, dirigió el programa de América Latina y el Caribe para el National Endowment for Democracy y anteriormente el programa de la Ford Foundation de Gobernanza y Derechos Humanos para el Cono Sur y la región andina, basado primero en Lima, Perú, y posteriormente en Santiago de Chile. Esta breve relación de méritos nos anuncia la posibilidad de unas palabras muy provechosas y muy útiles para nosotros. De nuevo, manifiesto el honor que significa para la Fundación para la Cultura Urbana
que Michael Schiffer inicie este año nuestro ciclo de conferencias. Queda con ustedes el doctor Michael Schiffer. Muchísimas gracias, Elías, y gracias, Diaja, por la muy gentil y generosas presentaciones, y buenas tardes a todos y a todas. Siento sumamente honrado de participar en este foro tan prestigioso con muchas amigas y amigos participando. Quiero en primer lugar agradecer a EcoInvest y mi gran amigo Juan Carlos Caballo por su muy amable invitación para participar en este evento, y también aprovecho para felicitar a la Fundación por su magnífica labor ya por más de una década, y su gran aporte muy valioso para profundizar la comprensión a movimientos urbanos culturales. Creo que el trabajo ha sido muy importante. Los eventos de la Fundación se tratan de temas muy diversos, de gran interés para un público muy amplio. Me acaba de llegar la última publicación de la Fundación sobre la política y sociedad del siglo XX en Venezuela, y tengo muchísimas ganas de leerlo tan pronto posible. Estoy muy orgulloso de la relación del diálogo interamericano, la institución que yo presido en este momento, con Juan Carlos, y con también la colaboración de EcoInvest con el diálogo. Valoro mucho las conversaciones abiertas y francas con Juan Carlos sobre la región, sobre Venezuela y los enormes retos que enfrentan América Latina y el Caribe. Hoy es obviamente un día muy triste y muy solemne, que significa, a mi juicio, la ruptura de una orden internacional que hemos conocido y disfrutado por 70 años. Y es un momento que genera gran incertidumbre en el mundo, que seguro tendrá grandes y importantes repercusiones en todas partes, incluyendo nuestro hemisferio. Habrá mucha especulación sobre su impacto en América Latina, pero yo creo que es muy temprano todavía para predecir lo que podría pasar si todavía no se sabe sus consecuencias en Europa, Asia y en Estados Unidos tampoco. Sin embargo, y empiezo así con la presentación, creo que es difícil pensar que lo que está pasando, lo que estamos viendo en estos momentos, el escenario actual va a aumentar la atención de Estados Unidos y la administración Biden sobre América Latina en 2022, sobre todo América del Sur. Más bien, es más probable que tendría el efecto contrario de tener menos atención en la región, porque va a haber mucha distracción y lo que está pasando en Europa. Ya sabemos que la región no ha sido prioridad para Washington, como no ha sido en el caso de administraciones anteriores, tanto republicanos como demócratas, por muchos años, yo diría por casi 25, 30 años tal vez. Y la región se encuentra en una situación difícil, con el gran reto de recuperar económicamente la región que ha sido más golpeado en el mundo por la pandemia, una situación muy turbulenta, mucho descontento social y muchas demandas y expectativas en un contexto donde no hay recursos y el espacio fiscal para atender esas demandas, necesidades, expectativas es bastante limitado. Entonces, combinar
atención con demandas sociales, con disciplina fiscal y responsabilidad fiscal, es una tarea difícil para conciliar para muchos gobiernos. Más allá de problemas económicos y sociales, también hemos visto un fuerte retroceso democrático en la región. La revista Economist hace una encuesta, un estudio todos los años, y si usted mira los resultados de este año que acaba de salir, yo estuve en otro programa comentando, América Latina ha tenido digamos, la caída en términos de democracia más significativo de cualquier otra región en el mundo, y también más significativo en 2022 en la historia misma del estudio que hace el Economist. Sabemos que la región tiene 3 dictadores, claramente, que son Cuba, Venezuela y claramente ahora Nicaragua. Pero también, además de esos 3 dictadores, hay situaciones problemáticas en cuanto a compromiso y prácticas democráticas en países tan importantes como Brasil y México, que son 60% de la población y de la economía en América Latina. Esos 2 países tienen líderes bastante de corte populista, con poco respeto por las instituciones y los contrapesos al poder ejecutivo, y también ha tenido una fuerte posición contra los medios de comunicación también, ataques a los medios de comunicación. Y también se suma a esto otros países más pequeños. El Salvador es uno de ellos, que obviamente hay tendencias autoritarias en ese país también, y con el presidente Bukele. Todos los grupos dedicados a derechos humanos han sacado informes de 2021 bien preocupantes y en algunos casos alarmantes de lo que está pasando. Como va el año, por ejemplo, en México, hay 5 periodistas asesinados, y hay mucha tensión sobre este tema con el gobierno actual. Y se suma a esto la región, que es una situación difícil, se suma Estados Unidos, el mismo Estados Unidos, que a mi modo de ver es el factor más importante que explica la decreciente influencia de Estados Unidos en la región. Hay una situación en el país de un gobierno disfuncional, un alto nivel de polarización, desigualdades cada vez más agudas en el país, tensiones raciales y un nivel de gran desconfianza como nunca antes en instituciones. Esa situación interna difícil, compleja de Estados Unidos hace más difícil tener una política exterior más coherente frente al mundo, incluyendo América Latina. Yo creo que si uno estudia la relación Estados Unidos-América Latina por los años anteriormente, Estados Unidos estaba en mejor posición internamente que está ahora. Muchos, como ustedes saben, seguramente muchos hablan posible otra guerra civil en Estados Unidos. Hay ese tipo de, porque hay tanta hostilidad entre distintos sectores, y eso divide por regiones del país y divide por partidos, por el partido político, demócratas y republicanos por el otro lado. Eso complica mucho la tarea de desarrollar una política constructiva con respecto a América Latina. Creo que hubo expectativas para un cambio positivo después de la administración Trump.
con respecto a América Latina, quien fue, a mi modo de ver, bastante indiferente a la región, con la excepción de 3 temas. Primero, migración, que a mi juicio fue el tema principal que explica por qué llegó Trump a la Casa Blanca en 2017. Creo que aprovechó ese tema, el miedo, ansiedad de muchos sectores del país por gran flujos migratorios, y él aprovechó, capitalizó como un estilo muy populista, y que hemos visto ese tema también en Europa, también con líderes populistas en otros países. Esto fue un gran tema. El segundo tema es China, y una posición bastante agresiva, con retórica muy fuerte a la presencia de China, y un poco diciendo que tiene una influencia muy negativa en la región. Y Venezuela fue el otro tema donde Trump también prestó bastante atención, una posición dura, sobre todo en la retórica, haciendo referencias a todas las opciones que están sobre la mesa y todo eso que ustedes recuerdan muy bien. Pero al final, creo que, y no para ser demasiado cínico, pero a mi juicio la política fue muy orientado a la política de Florida, y ganar el estado en su campaña de reelección de 2020, lo cual logró. Entonces se puede decir que su política hacia Venezuela fue exitoso porque cumplió su objetivo, que fue ganar Florida. No ganó la reelección, pero sí ganó el estado. Creo que con Biden, la llegada de Biden, había cierta esperanza que podría ser diferente. Tal vez Biden es el presidente mejor preparado, que tiene más conocimiento y más contactos en América Latina que cualquier otro presidente de Estados Unidos. Como vicepresidente, Obama lo designó para representar su administración. Hizo muchos viajes a Centroamérica, también a Brasil, a Colombia y otros lugares, y realmente tenía muchos contactos y conocimiento en la región. Y anteriormente a ser vicepresidente fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado también. Tuvo muchos contactos y muchos viajes a la región, así que llegó a la presidencia con una trayectoria interesante, comparado con otros presidentes que hemos tenido, y también con una retórica diferente a Trump. O sea, una retórica que hablaba de democracia, de anticorrupción, pro derechos humanos, y un tema nuevo y importante y prominente en la agenda, la lucha contra el cambio climático, que fue bien importante para esta administración. Aún que, claro, no existió con Trump y ni siquiera fue muy poco importante durante Obama, pero ese tema adquirió más importancia y más urgencia, por lo menos en la retórica de la administración Biden, y con John Kerry como el representante de cambio climático. Sin embargo, entonces eso generó ciertas expectativas. Sin embargo, a mi juicio había una brecha, un desfase entre la retórica por un lado y acciones concretas por otro lado. Todavía, y estamos ya entrando a marzo 2022, hay alguna estrategia muy clara y coherente por parte de la administración de cómo y con quién se puede abordar y avanzar en esos temas. ¿Qué sería posible lograr dentro de este contexto complejo, tanto en Estados Unidos como en América Latina? Esto todavía para mí no está muy claro. Ojalá que se va a aclarar pronto, y hay una oportunidad para hacer eso en la Cumbre de las Américas que viene en junio, y voy a
volver a ese tema después, pero me dejo ese interrogante ahora que no está ahí. De hecho, ha faltado liderazgo por parte de la administración. Retórica no es liderazgo. Y creo que el ejemplo para mí más claro fue la ausencia de Estados Unidos en desarrollar una respuesta comprometida a la pandemia y sus muy graves consecuencias económicos, sociales y sanitarias. Fue para mí la oportunidad perdida. Estados Unidos tenía vacunas guardadas sin repartir, y esto fue algo que la administración podía haber aprovechado bien. Y quien lo aprovechó bien fueron China y Rusia. Entonces, la omisión por parte de Estados Unidos aprovechó China y Rusia con la diplomacia de vacunas, llenaron un vacío que dejó Estados Unidos en este tema. Pero también hay que reconocer que si bien hubo liderazgo desde Washington, tampoco no hubo mucho liderazgo dentro de América Latina. Y no hay liderazgo en América Latina en este momento. Yo creo que el nivel no es muy alto, no es muy bueno. Y justamente se expresa eso en ese tema de la pandemia, que es la pandemia que todos hemos sufrido y conocemos familiares y amigos y todos que han sufrido tanto con este terrible virus, plaga. Y cuánta cooperación ha habido dentro de América Latina sobre esto. Muy poco. Si un tema uno generaría un nivel de cooperación y coordinación y consultas y repartiendo información y buenas prácticas y todo esto, uno pensaría que sería la pandemia, porque todos sufrían de esto. Pero a mi juicio, de lo que yo puedo ver, hubo muy poco de esto. Esto fue decepcionante. Entonces faltaba liderazgo desde Washington, pero también dentro de la región. El tema donde tal vez en la agenda donde ha habido mayor atención y fue el tema que, como dije antes, a mi juicio es lo más responsable para que Trump llegara a la Casa Blanca, es el tema migración. Y sobre todo con un enfoque en Centroamérica, en 3 países, en Guatemala, El Salvador y Honduras. Y el gran cifra que ha generado mucha alarma y mucho hasta pánico aquí en Washington es que en 2021 hubo un récord de gente tratando de pasar la frontera de México a Estados Unidos. No mexicanos, algunos mexicanos, pero no muchos de Centroamérica y de otros lugares también. Casi 2 millones, que es un récord. Entonces, ¿cómo liderar con este fenómeno la administración Biden? Claro, por un lado, querían terminar con las políticas más inhumanas y más crueles de Trump, como no construir el famoso muro en la frontera, no seguir separando a las familias, y ese tipo de prácticas que fueron muy ofensivas para América Latina y muy crueles a nivel humano. Sin embargo, tratar de enfocar sobre lo que se llama en inglés the root causes, las causas principales de la migración, lo cual significa cooperación, compromiso, apoyo a los países de origen de migrantes. Y sobre todo en el Triángulo Norte, esos 3 países donde fueron origen de mucho del flujo. Esto un poco fue la idea que inició la administración Biden.
Pero lo que ha pasado es que han descubierto que hay problemas con esos gobiernos. No hay gobiernos, no hay socios, no son socios confiables. Guatemala, por tema de corrupción, Salvador por el tema también de corrupción, pero también de un gobierno autoritario como Bukele, que ahora está más con China que en Estados Unidos parece, y Honduras hasta hace muy poco cuando cambió de gobierno, y vamos a ver cómo va el nuevo gobierno, pero hay razones para no ser demasiado optimistas si esto va a cambiar, a pesar de buenas intenciones que puede tener el nuevo gobierno. Pero hasta muy poco fue el gobierno de Juan Orlando Hernández que estaba involucrado en narcotráfico y todo lo demás. Entonces, no son buenos socios. Entonces, la cooperación ha sido más de instituciones no gubernamentales de la sociedad civil, lo cual es importante, pero tiene grandes limitaciones. Si quiere tener un apoyo sostenible o quiere tener resultados sostenibles, es muy difícil hacerlo si la única recipiente es la sociedad civil, los gobiernos no gubernamentales. Entonces hay problemas ahí con esa estrategia. Pero al mismo tiempo, a pesar de tratar de diferenciarse de Trump, hay continuidad con Trump en algunos temas. El tema de Remain in Mexico, o queda en México, de los que tratan de cruzar la frontera y mientras esperan que procesen su trámite de asilo, lo regresan a México, ahí donde hay condiciones muy malas en México. Biden estaba en contra de eso y claro, hubo una decisión del de la corte que ordenó esto, pero yo creo que también es conveniente para Biden, porque un poco ayuda a bajar la presión en la frontera. Y también lo que se llama el título 42, que es básicamente es una decisión del Centro de Control para Control de Enfermedades vinculado a la pandemia de salud pública, diciendo que, bueno, que gente no puede cruzar por razones de la pandemia. Y luego ha habido deportaciones de haitianos, por ejemplo, al regreso de su país que no conocen, porque ha estado en Brasil o ha estado en Chile, donde sea. Entonces ha habido gran decepción de sectores más progresistas, si quiere llamarlo, del partido demócrata. Entonces, es un tema donde Biden sale perdiendo porque está muy atacado por republicanos, los duros, y está muy atacado y muy digamos, criticado por muchos sectores de su propio partido. Ahora, este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos acercando las elecciones de medio término en noviembre, donde se reeligen los del Congreso, la Cámara y el Senado. Y Biden es muy vulnerable. En este momento tiene control de ambas del Senado y la Cámara, pero está muy vulnerable. Si uno mira las encuestas de Biden, cómo ven su manejo de la pandemia o el manejo de la economía, esas cifras son mejores que su manejo de inmigración. Manejo de inmigración es el tema donde está peor Biden en este momento. Y es un tema que puede, digamos, si esto sigue y la impresión es caótico, inmanejable, hay un desorden en la frontera, esto puede ser muy costoso para él y para el partido en la elección de este año. Entonces, yo creo que para un presidente que ha perdido mucho capital político y está como 41% de apoyo, este tema que es vulnerable significa que tiene que hacer todo posible
para enfocar y mejorar la situación en la frontera. Entonces, eso tiene consecuencias en la política hacia América Latina, que eso es lo que importa, porque hay una sensación, no estamos en Estados Unidos en un momento de un cambio de un partido para otro partido, estamos, uno de los partidos, el Partido Republicano, la mayor parte no reconocen a Biden como el presidente legítimo de Estados Unidos, estamos con un partido que realmente tiene una actitud muy antidemocrática. Entonces hay mucho juego en ese sentido. Y todos los expertos y especialistas dicen que va a perder la Cámara Baja, seguro. El Senado es menos cierto. Hay otros factores también que deciden. No digo que inmigración va a determinar todo, porque inflación, COVID, hay otros temas, pero migración es importante. Es un factor más. Ahora, en medio de este contexto complejo y difícil, hay que reconocer algunos cambios positivos de Biden, y por lo menos yo lo veo como positivo. Hay ahora protección temporaria, un estatus para venezolanos viviendo en Estados Unidos. Esto fue un cambio que hizo hace casi un año, en abril del año pasado. Hay más caminos legales para centroamericanos, ha aumentado la cifra. La vicepresidenta Kamala Harris ha hecho un esfuerzo para involucrar el sector y comprometer el sector privado en Centroamérica, ha generado como $1.2 billones en compromisos de empresas privadas. Con México, creo que a pesar de las tensiones con López Obrador, han podido reconstruir instituciones bilaterales sobre temas de seguridad y económicas. Eso es importante. México tiene una relación muy, muy importante con los Estados Unidos. Y en Venezuela, a pesar de que, bueno, sigue manteniendo las sanciones, pero también al mismo tiempo están apoyando o están más abiertos, más dispuestos a la negociación política en México entre el gobierno de Maduro y la oposición. Pero en general, Estados Unidos, esa tendencia que no es nuevo con Biden, lleva muchos años, yo diría en este siglo, a partir de los 2000, Estados Unidos es menos comprometido, menos activo en América Latina. Y esto, en ese contexto, China obviamente ha ampliado su presencia y su influencia en la región en 2 décadas. En los años 2000 fue un factor fundamental en el crecimiento sostenido de América Latina, que creció por 5.6% todos los años, un récord bastante impresionante. Hubo reducción de pobreza y hasta desigualdad en muchos países de América Latina, que es el talón de Aquiles de la región. El papel de China ha evolucionado con los años, se nota y se percibe la ausencia de debilidad de Estados Unidos en la región. La política de Biden no es tan diferente que la política de de Trump con respecto a China, yo creo. Hay matices, hay retórica obviamente diferente, menos agresivo de Biden, hay estilos diferentes de Biden y de Trump, obviamente, pero el enfoque es tratar de competir mejor. Con Trump fue América crece, con Biden es Build Back Better World, mundo. Y ahora últimamente con Biden hay creciente preocupación por toda la inversión china que está aumentando mucho en tecnología, por los apps que está usando. Estados Unidos dice que muchos de los apps están utilizados para lavado de dinero, para otras actividades ilícitas. Eso es la acusación y
sé si es cierto o no, pero eso es la posición de Estados Unidos. El 5G y Huawei es un tema presionando países sobre este tema que tiene que ver con privacidad y vigilancia, posible vigilancia y la gobernabilidad del Internet. Todo esto es, creo que desde Washington es preocupante en cuanto al papel de China en América Latina, pero más allá de tecnología o vigilancia o apps, creo que en general esto hay una influencia creciente. Y antes, en algún momento, cuando me preguntaba sobre China, América Latina, yo diría, bueno, China no haría nada en América Latina para arriesgar su relación con Estados Unidos, que no fue tan importante para molestar, enojar a Estados Unidos. Ahora no se dice eso. O eso no se dice. Creo que China se da cuenta que Estados Unidos no tiene debilidades internas, tiene menos influencia en la región, y se nota que no es Suramérica, es Centroamérica y México, donde están también ampliando y creciendo su influencia. En El Salvador, como dije antes, con Bukele, y con otros países en Centroamérica y el Caribe también. Y yo creo que la presencia e influencia de China se va a mantener, se va a crecer, va a ser muy importante. Yo no veo, hay otros analistas que señalan enormes debilidades en China, el tema demográfico, el bubble de bienes, pero yo escucho eso por muchos años, esas proyecciones, debilidades en China, y no niego que hay, pero mi percepción es que esto está para quedarse. Y hay un interés económico seguro, hay un interés por Taiwán en América Latina, estamos viendo esto en el caso de Honduras, está claro, hay un nuevo gobierno de Honduras que ella dijo, Xiomara Castro, que iba a cambiar, a reconocer China, y obviamente hay presión por parte de Estados Unidos y está en esa decisión todavía. Entonces el tema de Taiwán está ahí, y hay temas de cultura también. Hay institutos de Confucius y el idioma china, y un intento agresivo también para mejorar la imagen de China en América Latina y ganar mayor aceptación en América Latina y en el Caribe. Lo que buscan, a mi juicio, es todo esto y un ambiente, condiciones estables que pueden permitir que ellos expanden su influencia, presencia e influencia en la región. Rusia lo veo de distinta manera. Rusia creo que es una fuerza disruptiva en América Latina. Busca inestabilidad en América Latina. Y en el mundo, bueno, estamos viendo esto en estos momentos. No está buscando estabilidad en Europa, está buscando destabilizar Europa. Yo creo que tiene el mismo concepto en América Latina, lo cual lo diferencia de China, a mi juicio. Hay también muchas acusaciones de interferencia en procesos electorales, y esto no me extrañaría, dado la experiencia aquí en Estados Unidos, los ataques cibernéticos, todo esto está ahí, pero está orientado para ser disruptiva, para instabilidad, fomentar instabilidad en América Latina y el Caribe. Y en eso hay diferencias, a pesar de que reconozco que hay una alianza entre China y Rusia y el pacto de solidaridad y dos regímenes autoritarios expansionistas agresivos, pero hay diferencias importantes. Con China, el objetivo, el enfoque es reforzar alianzas tradicionales con Cuba, Nicaragua y Venezuela, que han tenido por muchos años. Hay un interés geopolítico
Y lo que tiene esos tres países en común, que son adversarios de Estados Unidos, como es Rusia. Hay venta de armas, seguramente, hay algún apoyo económico, apoyo diplomático, pero me parece que, a diferencia de China, Rusia no está ganando influencia de manera sistemática en la región, más allá de esos tres países. Brasil y Argentina, y la visita de Bolsonaro y Fernández, tiene más que ver con posicionarse con respecto a los Estados Unidos. Y Bolsonaro está muy resentido con el tratamiento por Biden, y podría ayudarle algo en su reelección en octubre, donde hay elecciones en Brasil. Pero el papel económico, lo que realmente Rusia podría dar a un país como Brasil es muy, muy poco. Tiene el comercio en la región con Rusia es menos de mitad de 1%. Su capacidad de influir es mucho menor que China. Creo que por ahí la comparación no es lo mismo, pero es una fuerza disruptiva, puede causar daño, puede alimentar inestabilidad. Bueno, ahora creo que su capacidad va a ser menor todavía, porque Putin va a estar totalmente consumido y totalmente dedicado a lo que está pasando en Europa. No tiene, está distraído en eso, no me parece que tiene gran capacidad de hacer mucho más en América Latina, pero tampoco no debería subestimarlo, es impredecible y puede intentar hacer algo en el llamado, mal llamado patio trasero de Estados Unidos, o en su esfera de influencia de Estados Unidos. Pero en general me parece que están muy, ahora con esta guerra y esta invasión, está muy concentrado allá. La región, en mayor parte, va a ser neutro, ambivalente con todo esto, no quiere meterse, no quiere comprometerse, salvo el caso de Iván Duque en Colombia, que ha apoyado OTAN, y por otro lado, obviamente, Ortega, Maduro y Díaz-Canel, que están alineados totalmente con lo que está pasando con Rusia. Termino con 2 puntos. Primero, la Cumbre de las Américas, lo mencioné antes, creo que falta poco tiempo, en junio. También la administración está muy distraída por lo que está pasando, con razón. No hay condiciones para pensar en áreas de libre comercio, alianzas para la democracia, simplemente no hay condiciones para esto. La región está muy fragmentada, está polarizada, hay distancia con Estados Unidos, pero sí, yo creo que cuando se reúnen todos los jefes de Estado, debería aprovecharlo para por lo menos hacer algunos avances en temas concretos de manera modesta, y ahí estoy pensando en temas de salud, de cómo manejar esa pandemia, y va a haber otras crisis sanitarias, cómo manejarlos mejor, qué lecciones se puede sacar del COVID y cómo han actuado los países. También de la recuperación, digamos, económica, qué manera se puede trabajar juntos para hacer eso más efectivo. El tema migratorio no es solamente el tema de la frontera de Estados Unidos, obviamente la crisis venezolana de 6 millones de refugiados afecta a toda la región, y también los flujos migratorios afectan a toda la región. Tiene que haber un esfuerzo colectivo a nivel hemisférico para abordar de manera más eficaz y más comprometida esa crisis humanitaria venezolana y los refugiados, y obviamente la crisis humanitaria también dentro de Venezuela, porque Venezuela es un tema que afecta a toda la región y tiene gran impacto, y tiene que haber mejor manejo sobre esto. Entonces, hay temas concretos importantes que creo que se puede avanzar sin tener grandes visiones que no tienen nada que ver con condiciones en el terreno.
Entonces, señalo la cumbre como algo con potencial y tengo la esperanza que se pueda avanzar eso. Y termino solamente con una reflexión que ilustra cómo tan rápido puede cambiar las cosas, ¿no? Y que hay sorpresas. Esta administración estaba muy claro, desde la administración Biden, estaba muy claro desde el principio que el gran reto es su relación y cómo manejar el tema de China y el Indo-Pacífico, pero China principalmente. Esto fue su estrategia. Y ahora esta estrategia está totalmente cambiado por las circunstancias, por la invasión y por lo que está haciendo Putin de manera agresiva, que ha generado la unidad de OTAN y Europa y todo esto. Pero esto no fue la idea de la administración Biden. Está desubicado de lo que ha sido trabajando, que fue China. Entonces, ahora la idea fue manejar Rusia. O sea, Rusia no es una oportunidad, pero también es un problema que tenía que manejar. Pero ahora ha cambiado todo, dado lo que hemos visto ahora. Y nadie esperaba, creo, en la administración Biden que iba a ser algo de esta dimensión que estamos viendo. No fue predecible. Y creo que va a dominar la agenda, por lo menos para el próximo año, si no más, y va a definir la administración Biden, si es exitoso o no es exitoso. En ese sentido, todo está en juego para la administración. Así que esto demuestra que las cosas están cambiando y pueden cambiar de manera muy rápida y muy dramática. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Lo dejo ahí, si le parece, y encantado de escuchar comentarios o responder a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Michael, por tu estupenda reflexión que seguramente ha provocado la atención del público y desde luego las inquietudes que se